Bueno, buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar hoy con el estudio de el Evangelio de Mateo. Ayer quedamos en el versículo 21 y estamos haciendo este estudio con el comentario bíblico de William MacDonald. Entonces, vamos a leer en nuestras Biblias del versículo 22 al 25 y ya lo desarrollamos con el comentario bíblico. El 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y puso por nombre Jesús. Entonces vamos a desarrollar estos versículos. 22. Al registrar Mateo estos acontecimientos, se dio cuenta de que había amanecido una nueva era en la historia de los tratos de Dios con la raza humana. Las palabras de una profecía mesiánica largamente latentes habían ahora brotado a la vida, es decir, un cumplimiento más, el cumplimiento de una profecía más. La críptica profecía de Isaías quedaba ahora cumplida en el niño de María. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Mateo afirma la divina inspiración para las palabras de Isaías. El Señor había hablado por medio del profeta al menos 700 años antes de Cristo. Realmente cuando yo leo esto del cumplimiento de las profecías, a mí me sorprende cómo el Señor cumple su palabra. Lo que Él dice que se hará, eso hace. Y 700 años antes, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, habla de nuestro Señor Jesús y se cumple esa palabra. Y la gente estaba ahí, María, José, el mismo pueblo de Israel presenciaba el cumplimiento de esta profecía. Unos creían y otros simplemente se negaban a creer en el cumplimiento de esa profecía. Versículo 23, la profecía de Isaías que está en el capítulo 7, versículo 14, incluía la predicción de un nacimiento singular. He aquí que la Virgen concebirá. El sexo del niño, porque dice, y dará a luz un hijo, un varón, y el nombre del niño, y llamará a su nombre Emmanuel. Mateo añade la explicación de que Emmanuel significa Dios con nosotros. Emmanuel podría también ser una designación de Cristo que se empleará primariamente en su segunda venida. El versículo 24. Como resultado de la intervención del ángel, José abandonó su plan de divorciarse de María. Siguió reconociendo su compromiso hasta el nacimiento de Jesús, tras lo cual se unió a ella. Versículo 25. La enseñanza de que María continuó virgen toda su vida queda refutada por la consumación de su matrimonio mencionada en este versículo. Otras referencias que indican que María tuvo hijos con José son Mateo 12:46. Puedes tomar nota de esos versículos para que los leas, pero igual pues Mateo 12 vamos a llegar a ese capítulo. Pero por ejemplo está Marcos 6:3, Juan, ese lo vimos, nosotros lo vimos en el estudio de Juan 7:3 y 7:5. En Hechos 1:14 también se habla de los otros hijos de María con José, en 1 Corintios 9:5, en Gálatas 1:19. Entonces, hay mucha evidencia de que María y José consumaron su matrimonio, pero que lo hicieron después de que naciera nuestro Señor Jesús y tuvieron más hijos. Y es lo más natural y lo más normal del mundo, que un matrimonio pues consume su matrimonio y tengan más hijos. Al tomar a María como esposa, José tomó a su niño como su hijo adoptivo. Así es como Jesús vino a ser heredero legal del trono de David. Y en obediencia al visitante angélico, José le puso por nombre al niño Jesús. Así nació el Mesías Rey. El Eterno irrumpió en el tiempo. El Omnipotente vino a ser un pequeño bebé
El Señor de la gloria veló aquella gloria en un cuerpo humano y en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses 2:9. Es impresionante porque si tú y yo leemos el Antiguo Testamento, nadie podía ver al Señor. Quien viera al Señor moría. Él vino a este mundo en forma de hombre y su cuerpo humano veló su gloria para que la gente pudiera verlo, tocarlo, estar cerca de él. Eso solo se le ocurre a nuestro Señor. Solo nuestro Dios diseña un plan tan extraordinario. Vamos a leer del versículo, en el capítulo 2, vamos para el capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 12 y lo desarrollamos. El 1 dice en nuestras Biblias, cuando Jesús nació en Belén de Judá en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, bueno, en el original realmente está como unos sabios, ¿sí? O sea, no eran magos que hacían magia, que practicaban adivinación u ocultismo, sino que eran sabios de del oriente, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Miren, alguien puede turbarse porque dice, ¿cómo así? Es que estamos esperando a este rey, el rey de los judíos, y se turban porque se llenan de emoción, de felicidad, se está cumpliendo la palabra, pero otros se turban, por ejemplo Herodes, porque creía que le iban a quitar su lugar. Si él era rey y venía otro rey, entonces va a tomar mi lugar. Y otros en Jerusalén, los líderes religiosos, ¿cómo así? ¿Otro rey? Entonces, no sé qué se imaginarían ellos con todos los asuntos y la vida inmoral que llevaban. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces Herodes llama a los principales sacerdotes, los que conocían la ley, los que conocían las escrituras, a los escribas que eran los que tomaban nota de las escrituras y les pregunta, vengan, ¿dónde van a nacer el Cristo? ¿Dónde es que van a nacer el Cristo? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Miren, se la sabían al derecho y al revés, la conocían muy bien. Versículo 6, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos sabían que se estaba cumpliendo las escrituras y no sintieron ninguna emoción de ir a conocer al Mesías, de acompañar a estos sabios a conocer al Cristo, al prometido. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ay, Dios mío, cuánta falsedad. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo hablados por revelación en sueños, mire, aquí el Señor hablando a los sabios en revelación por sueños, les anuncia que no volviesen a Herodes, no vuelvan a Herodes a darle las noticias del Cristo, sino que regresen por tierra por otro camino. Algo quiere hacer Herodes con el niño, entonces es un plan malévolo lo que tiene en mente Herodes, entonces no vuelvan a él. Vamos a desarrollar. Versículo 1, del 1 al 2. Es fácil confundirse sobre la cronología de los acontecimientos que rodearon el nacimiento de Cristo.
en tanto que el versículo 1 puede parecer que indica que Herodes intentó dar muerte a Jesús durante la estancia de María y José en el establo en Belén, la evidencia combinada señala un tiempo de 1 o 2 años después. Mateo dice en el versículo 11 que los magos vieron a Jesús en una casa. La orden dada por Herodes de ejecutar todos los niños varones menores de 2 años, en el versículo 16, constituye también una indicación de que había pasado un cierto tiempo desde el regio nacimiento. Bueno, entonces aquí lo que comprendemos es que cuando los sabios llegan a visitar al Señor Jesús, pues no era como que había recién nacido, sino que ya estaba en una casa. Recuerden que él nace en un establo, entonces de pronto está errado la imagen que vemos en diciembre de que llegan los sabios al establo. No, realmente el Señor ya estaba en una casa. Parece ya habían pasado 2 años, ¿cierto? Entonces, por eso Herodes le pregunta a los sabios, ¿hace cuánto más o menos la aparición de la estrella? Entonces, como que ellos llevaban buscando al Señor Jesús hacía ya 2 años. Y por eso, cuando Herodes ordena que maten los niños, dice que sean niños menores de 2 años, porque como que empieza a calcular. Hace más o menos este tiempo apareció la estrella, hace tanto vinieron estos sabios, hace tanto se fueron, no han vuelto a darme noticias. Maten a todos los niños que tengan 2 años. Dios mío. Herodes el Grande era descendiente de Esaú. ¿Ustedes recuerdan quién es Esaú? Esaú. Habían dos hijos de Isaac y eran Esaú y Jacob, ¿cierto? Jacob fue quien fue elegido por Dios. No tomó su primogenitura de la forma correcta. Él no dejó que Dios obrara, sino que él con su madre pues intervinieron ahí y Jacob tuvo que huir y Esaú quiso matarlo y la nación que salió de Esaú siempre fue enemiga de Jacob porque pues ellos pensaban por derecho nosotros éramos los que merecíamos ese lugar, esa primogenitura, no Jacob, él es un usurpador, él tomó lo que era nuestro, entonces eran enemigos. Y Herodes era descendiente de Esaú y por ello mismo un enemigo tradicional de los judíos. Era convertido al judaísmo, pero su conversión había sido posiblemente motivada por ambiciones políticas. Entonces, él se declaraba judío, pero realmente quizás era solo por estar ahí en el poder y no porque tuviera esa convicción de pertenecer al pueblo elegido por Dios, de tener la fe de los judíos sinceros. Fue hacia el final de su reinado que unos magos procedentes del oriente llegaron a buscar al rey de los judíos. Estos hombres podrían haber sido sacerdotes paganos cuyos ritos se centraban en elementos naturales. Por su conocimiento y poderes de predicción, eran con frecuencia escogidos como consejeros de reyes. No sabemos dónde vivían en Oriente, cuántos eran ni cuánto tiempo duró su viaje. No eran solo 3 personas, estos hombres eran sabios, eran consejeros, estos hombres dicen muchos eruditos de la palabra que eran ricos, entonces no como que solo fueron 3 personas. Quizás venían en una caravana a visitar al Señor, buscando al Señor. No sabemos cuánto duró su viaje, no sabemos cuánto tardaron de Oriente a Belén. Fue la estrella en el oriente la que de una u otra manera les hizo sabedores del nacimiento de un rey y habían venido a adorarle. Vean qué tremendo. Gente que no era judía, que tenía otras costumbres y ellos fueron sensibles a esa revelación del Señor y vinieron a adorar al Señor. Y los mismos del pueblo no lo hicieron. Los del pueblo mismo lo crucificaron. Posiblemente estuvieron familiarizados con las profecías del Antiguo Testamento tocante a la llegada del Mesías. Ellos no sabemos cómo, pero alguien les habló del Señor, alguien les
habló de que había un Mesías, un rey prometido, un Salvador prometido para, no solo para Israel, sino para el mundo. Quizá conocían la predicción de Balaam de que una estrella saldría de Jacob en Números 24:17. ¿Qué tal si leemos eso? Balaam era un profeta, pero era un profeta perverso. Y parece ser, 24:17, parece ser, no. Balaam, vamos a ver qué dice acá. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Números 24:10, no. El 17 dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Entonces ese profeta malvado, aquí en Números 24:17, habla de una estrella y se refiere a esa estrella. Entonces, posiblemente estos sabios habían escuchado, era de esa profecía de Balaam y relacionaron esto con la profecía de las 70 semanas que predecían la época de la primera venida de Cristo, esa está en Daniel 9:24 y 25. Vamos a leer esa. Ezequiel y Daniel. Daniel 9:24-25. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces ellos relacionaron esas dos profecías, la de Daniel y la de Balaam en Números. Pero parece más probable que el conocimiento les fuese comunicado de manera sobrenatural. Entonces, está esa primera posición. Puede que estos sabios hayan escuchado la profecía de Balaam, la profecía de Daniel y hayan relacionado eso y por eso hayan ido a buscar al Señor, además que vieron la estrella. Pero también puede ser, y dice William, es más probable que haya sido una comunicación sobrenatural, como que ellos habían escuchado, ya tenían un conocimiento, un previo conocimiento, y cuando ellos ven la estrella de forma sobrenatural, Dios da una impresión en su corazón y dice, es el momento. Vayan y busquen al Mesías, al Cristo, porque es el momento, llegó el momento. Y yo creo que así es la vida del cristiano, así es la relación de Dios con nosotros, así nos habla el Señor. Debe haber un previo conocimiento. Para tú y yo creer, puede que no conozcamos nada, no sepamos nada, no tengamos idea de la Biblia y Dios viene y empieza a conquistar nuestro corazón y su Espíritu Santo a convencernos de nuestro pecado, de la necesidad que tenemos de un Salvador, de restaurar nuestra vida y buscamos al Señor. Él nos busca primero, Él nos ama primero y ya nosotros como que accedemos a esa conquista del Señor. Pero cuando tú y yo ya somos salvos, yo creo que la comunicación de Dios con nosotros es a través de su palabra. Y entonces es como que tú y yo vamos estudiando su palabra, leyendo su palabra. Y cuando el Señor quiere hablarnos, Él trae a memoria lo que hemos leído, lo que hemos aprendido. Cuando necesitamos tomar una decisión y necesitamos sabiduría, ¿qué es la sabiduría? La aplicación del conocimiento. Entonces, tú y yo vamos estudiando la palabra de Dios, leyendo su palabra, comunicándonos con el Señor a través de ella. Y en el momento en que necesitamos tomar buenas decisiones, aplicar esa sabiduría, entonces tenemos conocimiento de dónde echamos mano, pero es el Espíritu Santo el que viene y nos recuerda esa palabra que hemos estudiado, que hemos leído. Por eso digo yo que nuestra historia se parece a estos sabios. Ellos tenían un previo conocimiento hasta que llega el momento en que el Señor
les trae a memoria todo ese conocimiento que ya habían obtenido y les dice, es el momento. De una forma sobrenatural les muestra lo que deben hacer. Así a ti, tienes que leer la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra del Señor para que el Señor nos pueda ir hablando, nos pueda ir enseñando día a día, momento a momento, pero necesitamos pasar tiempo en la palabra. Recuerden que el Señor les dijo a los discípulos que vendría el Espíritu Santo y les recordaría todo lo que Él les había enseñado y les enseñaría nuevas cosas. Entonces, yo creo que Dios todavía puede revelarnos cosas de forma sobrenatural, pero tú y yo debemos tener o pasar, más bien, pasar tiempo en la palabra del Señor para que Él nos vaya recordando esto que vamos aprendiendo y nos vaya revelando. Hay cosas que leemos y bueno, quizás las leímos, pasamos de largo, pero después el Espíritu Santo de forma sobrenatural nos muestra qué era lo que quería decirnos con ese pasaje. Entonces creo que es así. Quizás conocían la predicción de Balaam. Bueno. Se han ofrecido varias explicaciones científicas para tratar de explicar la estrella. Algunos, por ejemplo, dicen que se trataba de una conjunción de planetas, pero el curso de esta estrella era muy regular. Fue delante de los magos, llevándolos de Jerusalén a la casa donde Jesús estaba. Luego se detuvo. De hecho, fue algo tan insólito que solo se puede explicar como un milagro. O sea, una explicación científica difícilmente puede aclarar nuestras dudas. Creemos que fue obra de Dios. Una estrella moviéndose, yo no sé cuántos han visto una estrella fugaz, yo no he tenido ese privilegio, nunca ver una estrella fugaz, pero piensa, una estrella fugaz y va a caminar, va moviéndose, va en movimiento y tú vas tras ella hasta que se detiene en un lugar. Eso solo puede ser una obra de Dios, un milagro de Dios. Versículo 3. Al oír que había nacido un bebé que había de ser rey de los judíos, el rey Herodes se turbó. Cualquier niño así era una amenaza para su agitado dominio. Todo Jerusalén se turbó con él. Aquella ciudad que debería haber recibido las nuevas con mucho gozo, haberse alegrado por esas noticias de los sabios, se sentía perturbada por todo lo que pudiese trastornar su status quo o que pudiese atraer desgracia, su status quo o que pudiese atraer el desagrado de los aborrecidos gobernantes romanos. No, es que si hay un nuevo rey, imagínense Roma, ¿cómo se va a poner? ¿Van a creer que somos enemigos de ellos? Esa era su única preocupación. Y no que se cumpliese unas escrituras dadas hace miles de años de que les habían prometido un Mesías y se estaba cumpliendo. Ellos no se alegraban en eso, se turbaban era por lo que podía pasar con Roma o porque les iban a desacomodar de donde estaban. Versículo 4 y 6. Herodes reunió a los líderes judíos para enterarse acerca de dónde había de nacer el Cristo. Los principales sacerdotes eran el sumo sacerdote y sus hijos, y quizás otros miembros de su familia. Los escribas del pueblo eran expertos laicos en la ley de Moisés. Preservaban y enseñaban la ley y servían como jueces en el Sanedrín. Estos sacerdotes y escribas le citaron inmediatamente, o sea, se la sabían de memoria, a Herodes la palabra en Miqueas 5:2. Vamos a ver qué dice Miqueas. Debe decir esto mismo, pero vamos a leerlo tú y yo. Miqueas es un profeta menor. Es muy menor. Aquí no lo veo. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor. Y este Señor está con ese mayúscula. O sea, se refiere a nuestro Dios. Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. O sea, es el eterno. No es como que van a hacer ese día en Belén,
como que simplemente va a existir ese día en Belén. No, ya existía desde la eternidad. Su salida, dice aquí, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Eterno va a venir a morar en medio de ti y va a nacer en Belén. Entonces, entonces aquí dice, ellos citaron inmediatamente esta palabra, esta profecía, Miqueas 5:2, que identificaba a Belén de Judá como el lugar de nacimiento del rey, de ese Mesías, de ese Cristo, de ese prometido. El texto de la profecía en Miqueas llama a la ciudad Belén Efrata, por cuanto había en Palestina más de una ciudad llamada Belén. Esta identifica eh, a la del distrito de Efrata. O sea que hace claridad. Es Belén, esta Belén Efrata, que está ubicada en este lugar, para que no haya confusión con otras ciudades llamadas del mismo modo. Dentro de los límites tribales de Judá. Belén Efrata estaba dentro de los límites de Judá. Versículos 7 y 8. Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos cuándo había aparecido la estrella por primera vez. Esta reserva traicionaba su sanguinario motivo. Necesitaba esta información si no podía localizar al niño con certeza. De pronto, él también consideró, estos magos puede que no vuelvan, puede que yo no me dé cuenta de qué pasa con este niño. Entonces, más bien me aseguro cuánto tiempo. Mire, era tan malo, tenía ese pensamiento tan malo y estaba maquinando tantas cosas y estaba tan turbado y estaba dispuesto a conservar su poder de cualquier forma que él ya estaba pensando. Dos niños, hace 2 años más o menos, hace tanto tiempo, si esto me dan la información, yo ya voy atando cabos y ya sé qué hacer si estos no me traen noticias, si yo no llego a conocer a ese niño. Para encubrir sus verdaderas intenciones, envió a los magos en sus averiguaciones y les pidió que le diesen cuenta de sus hallazgos. Versículo 9. Al emprender el camino de los magos, la estrella que había visto en el oriente volvió a aparecer. Esto indica que la estrella no los había conducido todo el camino desde oriente, pero ahora sí que los condujo hasta la casa donde estaba el niño Jesús. Versículo 10. Se hace una mención especial de que al ver la estrella los magos se regocijaron con enorme gozo. Esos gentiles no eran judíos, eran eran del oriente, no pertenecían al pueblo judío y buscaban diligentemente a Cristo. Miren, cuando el Señor vino, Él había sido prometido inicialmente, o bueno, como de forma abierta, porque los gentiles estaban implícitos. En el Antiguo Testamento, yo creo que la conversión de los gentiles estuvo implícita, pero ahí estuvo, ¿cierto? Ayer vimos la genealogía del Señor Jesús y vemos personas que no eran judías, personas que tenían un pasado difícil, y el Señor las recibió. Eso nos habla de que el Señor estaba dispuesto a salvar a otras naciones, al mundo entero, no solo a los judíos. Pero cuando el Señor viene, muchos van a adorar al Señor, a buscar una relación con el Señor. Y uno esperaría que fueran los líderes religiosos porque eran los que conocían la palabra. Uno esperaría que fueran los judíos, pero muchos que no. Recuerden la historia, por ejemplo, del centurión. Él era romano, era un centurión romano. Y va a buscar al Señor para que sane su criado. Cómo gentiles buscan al Señor con diligencia, cómo personas que no pertenecían al pueblo de Israel buscaban al Señor con diligencia. Estos sabios buscando al Señor con diligencia y los judíos despreciándolo. Y a veces pasa así.
A veces las personas que están dentro de la iglesia, que ya son salvas, no buscan al Señor con diligencia. Más fácil los que no son cristianos, más fácil los que están afuera en el mundo buscando una solución para su vida, buscando conocer al Señor. Y nosotros tenemos ese privilegio, a veces no le damos el valor. Por ejemplo, cuando pandemia, yo recuerdo muchas personas que uno casi que les rogaba para que fueran a la congregación. Cuando se cerraron las iglesias a causa de la pandemia, recuerdo que ellas, muchas llorando decían, y yo no valoré, y yo no asistí a la iglesia. Y ahora que no puedo ir, que estamos privados de ir a la iglesia, ahora sí quisiera ir. Entonces, aprendamos a valorar las Biblias. El hecho de que tú tengas una Biblia en tu casa, de que tú puedas leer una Biblia. Mira, busca en Internet, en YouTube, busca cuántos países no pueden tener Biblia. Están privados de tener este libro sagrado en sus manos y tienen que traficar Biblias. Hay países donde hay cristianos en una cárcel porque son traficantes de Biblias. Tienen que arrancar una hoja y entregarse, cada uno tomar una hoja y leerla, porque tiene que estar muy bien escondida, doblarla muy bien para que no se la vayan a encontrar, leerla y cuando vuelvan y se reúnan, abren sus hojas y se intercambian las hojas porque no pueden tener una Biblia. Y tú y yo tenemos una y no le damos valor. No la leemos. Entonces, hay que hacerlo con diligencia. Otros nos dan ejemplo, hay que hacerlo con diligencia. Esa gente que no puede tener la Biblia y que tienen que pasarse las hojas o tienen solo que escuchar porque no pueden tener una Biblia. Si tienen una para predicar, pues, ¿qué la van a romper? Y con diligencia buscan escuchar la palabra del Señor, buscan leer la palabra del Señor. Herodes planeaba darle muerte. No era como que lo iba a echar de Jerusalén, lo iba a despedir de Israel, no, él pensaba era matar al Señor Jesús. Los sacerdotes y escribas estaban todavía indiferentes. El pueblo de Jerusalén estaba turbado. Estas actitudes eran premoniciones de la manera en que el Mesías iba a ser recibido. Así fue el recibimiento del Señor y así fue su vida. Rechazado por muchos intentando buscar matar al Señor, meterlo a la cárcel, matarlo. Versículo 11, y al entrar en la casa, los magos vieron al niño con su madre María. Postrándose, lo adoraron, ofreciéndole costosos dones de oro, incienso y mirra. Observemos que vieron a Jesús con su madre. Normalmente se habría hecho mención de primero de la madre y luego de su niño. Pero este niño es singular y debe recibir el primer puesto. La adoración era para él, no para nadie más, ni para José, ni para María, no, era para Jesús. Y el centro es él. Solo dice, llegaron y encontraron al niño con su madre. No encontraron a la madre con el niño, no, al niño con su madre. Los magos adoraron a Jesús, no a María ni a José. José ni siquiera es mencionado en este relato. Pronto desaparecerá totalmente el registro del Evangelio. Es digno de adorar José. ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo María? Ni murieron por nosotros, ni nos crearon, ni dieron su vida por nosotros, nada de eso. Es digno de adorar a aquel que se hizo, siendo Dios, se hizo hombre y vino a habitar en medio nuestro y a morir, a derramar su sangre por ti y por mí en esa cruz del Calvario. Es Jesús quien merece nuestra alabanza y adoración y no María ni José, ni ninguna otra persona que haya nacido y haya muerto. Ninguna otra persona, ningún otro ser merece la alabanza, solo nuestro Dios. Los tesoros que trajeron hablaban elocuentemente. El oro es un símbolo de deidad y gloria.
hablan de la perfección resplandeciente de su divina persona. Él era Dios, Él es Dios, Jesús es Dios y Él merece ese oro porque habla de la realeza, habla de la deidad, habla de la gloria. El incienso es un ungüento y perfume, sugiere la fragancia de la vida de perfección sin pecado. La mirra es una hierba amarga, presagia los sufrimientos que el Señor Jesús iba a padecer al llevar los pecados del mundo. Esta presentación de dones de parte de los gentiles es, aquí dice, de los gentiles es reminiscente del lenguaje de Isaías 66. Vamos a ver qué dice Isaías 66. 66. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Entonces dice aquí que Isaías predijo que los gentiles acudirían al Mesías con dones, pero mencionó solo oro e incienso. Traerán oro e incienso y proclamarán las alabanzas a Jehová. ¿Por qué omite Isaías la mirra? Porque Isaías se estaba refiriendo a la segunda venida de Cristo, a su venida en poder y gran gloria. No habrá pues mirra, porque entonces no habrá que padecer. El Señor Jesús vendrá una segunda vez. Él vino esta primera vez vino como cordero, a dar su vida, a entregar su vida como cordero que va al matadero. Así vino nuestro Señor, a dar su vida, a pagar por tu pecado y por mi pecado. Pero su segunda venida va a ser en gloria y no va a venir a dar su vida, va a venir a juzgar. Ya no va a padecer nuestro Señor. Pero en Mateo se incluye la mirra porque esta está a la vista de su primera venida. En Mateo tenemos los padecimientos de Cristo. En este pasaje de Isaías tenemos las glorias que vendrán después de esos padecimientos. Versículo 12. Los magos fueron avisados en sueños de parte de Dios. El Señor en sueños les avisa, no vuelvan a Herodes. Y ellos, obedientes, regresaron a su tierra por otro camino. Nadie que se encuentre con Cristo con un corazón sincero vuelve por el mismo camino. Un verdadero encuentro con Él transforma la vida entera. Y también nadie que se encuentre con Cristo queda en la misma ignorancia. Que realmente nos encontremos con Cristo. Mira, es como que el Señor nos va mostrando todos los días cuál es el camino que quiere que caminemos, cuál es la vida que quiere que vivamos. Es impresionante porque yo no sé aquí quién es la persona que lleva más tiempo en el Evangelio conociendo al Señor, pero yo estoy segura que si esa persona hoy hablara, nos diría que todos los días Dios algo quiere mejorar en él o en ella. Algo quiere perfeccionar en esa persona. Y yo lo compruebo todos los días, cómo el Señor habla a mi corazón de cosas que Él quiere que yo haga diferentes, formas de hablar que Él quiere que transforme, que quiere transformar Él en mí, formas de pensar. Y eso me recuerda la palabra que dice que Él inició en nosotros una obra y la irá perfeccionando y la perfeccionará y la perfeccionará hasta que lleguemos a la estatura de nuestro Señor Jesús. Y ese momento va a ser cuando lo veamos cara a cara, hasta ahí. Ahí termina la obra. Es como si tú y yo planeáramos hacer un jarrón. Y tú dices, no, yo me demoro con este jarrón. Y eres muy preciso o eres muy precisa en los tiempos. Yo sé que yo me demoro un año. No sé, es un jarrón muy especializado, con una decoración muy especializada. Entonces, tú sabes que demoras un año. Ese es el año. El último día del año, tú dices 31 de diciembre, empezaste el 1 de enero, 31 de diciembre, terminé. Así es el Señor contigo y conmigo. El Señor sabe que la obra en ti y en mí va a durar hasta que llegue el Señor. Ese día es como que la última pincelada que nos da el Señor.
quedaste listo. Ahora sí. Bueno, nosotros leímos hasta el versículo 12. No nos va a dar tiempo de más, vamos a dejarlo hasta el 12 y mañana leemos a partir del 13. ¿Está bien? Para que no quedemos como a medias. Muchas gracias por estar acá. Dios te bendiga. Si te gustó este video, dale gusta, compártelo con alguien, suscríbete para que no te pierdas los próximos videos y feliz día. Dios te bendiga.